general. Este segundo estado financiero que vamos a comentar ahora es el estado de resultados, conocido también como ganancias y pérdidas. Si ustedes ven en la lámina, aquí uno puede hacer la comparación de por qué y entender por qué el ganancias y pérdidas termina siendo el estado financiero más usado para medir desempeño gerencial. ¿De acuerdo? Y es por los horizontes que ustedes ven en la parte inferior. Si se dan cuenta, el balance general, por ejemplo, siempre inicia en el tiempo cero, mientras que el EGP sí termina estando acotado por periodos. Entonces, por ejemplo, imagínense, en el año 2, en el periodo 2, al gerente se le puede medir por el desempeño a través de sus ganancias y pérdidas, porque todo este periodo, porque todo el estado financiero se ha realizado dentro del mismo periodo. En cambio, el balance general del año 2 trae consigo información desde el año 1 que pudo haber sido con otro gerente general. Entonces, por eso es que el balance general no es un estado financiero que se use mucho para medir desempeño gerencial. En cambio, el ganancias y pérdidas sí. Ahora, uno de los aspectos que también hay que tener presente en el caso del ganancias y pérdidas es sobre el tipo de cuentas contables que registra. Y acá vamos a repasar que existen en general 5 tipos de cuenta contable. Y esto de acá es importante que ustedes lo puedan anotar, ¿ya? O que lo van a tener presente. Los 5 tipos de cuenta contable son cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Repito, existen 5 tipos de cuentas contables. Son cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Los 3 primeros tipos de cuenta, activo, pasivo y patrimonio, son cuentas del balance general. Las últimas 2 cuentas, los últimos 2 tipos de cuenta, cuentas del ingreso y cuentas del gasto, son cuentas de ganancias y pérdidas. ¿Por qué hago énfasis en estos 5 tipos de cuenta? Porque cuando veamos después en análisis financiero, veamos el tema de ratios, los ratios financieros son operaciones matemáticas básicas entre cuentas contables y solamente hay 5 tipos de cuentas contables. Así es como se calculan los ratios financieros. ¿De acuerdo? Una vez más, existen 5 tipos de cuenta contable. Cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. ¿De acuerdo? El EGP registra todos los que son los ingresos y gastos que tiene la empresa. Y eso no implica necesariamente entradas y salidas de efectivo. Y esa es una de las diferencias que tiene con el flujo de caja, ¿no? ¿Por qué no implica necesariamente entrada y salida de efectivo? Porque el EGP también maneja operaciones a crédito. No todo es al contado. No es como el flujo de caja. El flujo de caja sí es todo contado. El ganancias y pérdidas puede manejar operaciones al crédito. Por eso, y esto no es que son trabalenguas, ¿no? Pero por eso es que no es lo mismo, por ejemplo, comprar EGP que pagar flujo de caja. No es lo mismo vender EGP que cobrar flujo de caja. Si una empresa vende mucho, pero todo al crédito, puede tener problemas de liquidez, puede tener problemas de flujo de caja. Uno diría, pero ¿por qué si tus ganancias y pérdidas tienen una utilidad muy grande? Si tienes tantas ventas, ¿por qué estás pasando por problemas financieros? Porque probablemente vendo mucho, pero todo lo vendo al crédito. Y si nadie me paga nada al contado, no tengo cómo pagar el recibo de luz de fin de mes. Por eso es que a veces, cuando una empresa vende todo al crédito, podemos tener desde el punto de vista comercial
mucha alegría, pero de repente vemos que en esa empresa el tesorero siempre está triste, ¿no? Y diría, pero ¿por qué el tesorero está triste si están vendiendo mucho? Porque el tesorero tiene que ver que no haya descalce y de repente están vendiendo mucho, pero si todo lo venden al crédito, no tiene dinero para pagar gasto corriente. Y ese es un problema. Importante, no quiere decir que un tipo de venta sea mejor que otra, pero sí por lo menos estar calzados, ¿no? No tener una alta concentración en ninguno de los dos tipos. Una de los aspectos que también es importante, y tienen ustedes un ejemplo de lo que viene a ser la estructura del EGP, pero uno de los aspectos que también son importantes, es importante entender cuando hablamos de este tipo de operaciones, este tipo de estados financieros, es entender cuál es el tipo del negocio donde una empresa pueda estar vendiendo, ¿no? Y digo entender el tipo de negocio, y eso es básico, antes de analizar, yo por eso yo les decía al inicio, cuando hagamos análisis financiero, antes de emitir un juicio de valor respecto de las cifras, de los números financieros, las cifras financieras que nos estén mostrando, es reconocer qué tipo de negocio estamos hablando, de qué tipo de empresa es, ¿de acuerdo? Y uno de los aspectos que también es importante entender ahí es, por ejemplo, cuando diferenciamos lo que son costos y gastos, ¿no? Desde nuestro punto de vista de ingeniería, para nosotros eso es indistinto. Para nosotros un costo como un gasto es lo mismo, costos y gastos es lo mismo. Un contador nos va a decir que no es lo mismo, que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es costo y otra cosa es gasto. Pero para lo que, el tipo de decisiones que nosotros tomamos, muchas veces sí lo sentimos como que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a ver esta distinción que hace el contador para lo que es costo y lo que es gasto, depende mucho el giro del negocio de la empresa, ¿no? Generalmente el costo está asociado al producto o servicio que la empresa directamente está vendiendo, mientras que el gasto es un soporte al proceso o a la operación de venta que está teniendo. Es un soporte, pero no es que se vaya con la parte de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el gasto de publicidad que hace Coca-Cola, ¿no? La razón de ser de Coca-Cola es vender gaseosa, no es hacer comerciales. Entonces, todos los gastos que incurre para comerciales, para publicidad, son un gasto. Pero el dinero que utiliza para lo que es pagar agua, pagar jarabe, pagar botellas, eso es costo. Ahora, no pensemos en Coca-Cola como empresa, sino ahora pensemos que la empresa es la agencia de publicidad que le hace los comerciales a Coca-Cola. Para la agencia de publicidad, hacer comerciales sí es su razón de ser. Por lo tanto, lo que para Coca-Cola era un gasto, para la agencia de publicidad, ese es su costo, porque es lo que ellos hacen, comerciales en televisión. Entonces, depende el giro de la empresa, depende el giro del negocio de la empresa, uno puede llegar a la conclusión si está frente a un costo o hasta un gasto. Por eso yo decía que es importante que nosotros podamos identificar eso. Y finalmente, el tercer estado financiero es el flujo de caja. Cuando hablamos de flujo de caja, básicamente es trabajo de tesorería, la capacidad que pueda tener la empresa a hacer frente a deuda en corto plazo, ¿no? Entonces, el flujo de caja es la cantidad de dinero que puedan tener. Por ejemplo, en este momento, si miramos nuestro flujo de caja, es como si en este momento revisáramos cuánto tenemos en nuestros bolsillos, ¿no? Cuánto dinero tenemos en nuestros bolsillos. Eso es flujo de caja, ¿no? Y que además es de total disponibilidad, ¿no? En cualquier momento. Ahora, los flujos de caja se pueden diferenciar. Este gráfico solamente es referencial, ¿no? Pero se puede identificar a través de lo que es la diferencia del flujo de caja económico y el flujo de financiación neto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El préstamo. El flujo de financiación neto es el que incluye el préstamo. El flujo de caja económico no incluye préstamo, ¿no? Que es básicamente la única distinción. Pero lo que es fundamental y que sí nosotros tenemos que recordar, entender, es que la ventaja y la riqueza que se obtiene en la información financiera está dada por la relación que existe entre los estados financieros. Y para poder entender esa relación existente entre estados financieros, es fundamental que podamos revisar y entender también las notas de los estados financieros. Entonces recuerden, desde un inicio decíamos, la información financiera no lo es todo, pero es el mejor acercamiento a la realidad de la empresa. ¿De acuerdo? No es el mejor. Si la información financiera no te hace sentido,
ya ahí dejas de revisar esa empresa, ya no hay nada más que ver en la empresa. Ahora, si la información financiera sí te hace sentido, tampoco es para que digas, ok, la compro, no. Si te hace sentido, entonces puedes pasar a revisar otras cosas. Pero que si el primer punto sea información financiera, para que tengas un ahorro de tiempo también, ¿no? Entonces, si el resultado financiero es malo, por más que sea Disney, pues, ¿no? Y todo sea felicidad, no te va a interesar comprar esa empresa. Ahora, si el resultado financiero es bueno, tampoco quiere decir que a ojos cerrados la vas a comprar, no, no. Si es bueno, ese es un buen punto, es un buen avance, pero no es concluyente todavía, tienes que revisar. Porque hay aspectos que el estado financiero no absorbe, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, me están ofreciendo comprar una empresa de helados, ¿no? Una empresa de helados. Y cuando veo sus estados financieros, veo que el estado financiero dice, oye, mira, el estado financiero me dice de que están ganando mucho dinero, que tienen una utilidad importante los últimos años. Ya, o sea, el estado financiero te puede decir eso y es un buen acercamiento. Pero hay otro tipo de información que el estado financiero no absorbe, como por ejemplo la ubicación geográfica. Si esa empresa de helados está en Afganistán, tal vez no la quieras comprar. O sea, de repente el estado financiero, el resultado financiero sí es bueno porque, claro, tanto calor ahí, la gente igual consume helados. Pero estar en un país que puede estar siempre en conflictos bélicos, aun cuando el estado financiero sea bueno, otro, otra, otro tipo de información geográfica te puede llevar a la conclusión de que aún con ese estado financiero tú no la compras. Porque invertir en una empresa que está en Afganistán, que está en una zona geográfica que uno nunca sabe si están en paz o están en guerra, entonces es más complicado. Y si se dan cuenta, el estado financiero no recoge esa información geográfica. Por eso yo les decía, el estado financiero es una muy buena aproximación, pero no es lo único. No es lo único. Tienen que empezar a revisar y contrastar con otro tipo de información antes de tomar esa decisión, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí en las láminas también la relación que puede existir entre esos estados financieros. Yo les decía al inicio de la clase, ¿no? A nosotros como ingenieros, por lo que nos pueden buscar y por lo que vamos a ser más valorados, va a ser por el análisis que podamos hacer a esa información financiera, no tanto en la elaboración del estado, ¿no? Porque el estado financiero, ya lo hemos conversado, no lo hacemos nosotros, lo hace un contador, pero sí tenemos que tener la capacidad de valorar o llegar a conclusiones en función a esa información financiera, ¿no? Entonces, si estamos hablando de ese tipo de información financiera, es importante entender cuáles pueden ser esos indicadores que a mí me puedan llevar a sacar conclusiones. Y cuando hablamos de esos indicadores, son algunos que nos ayuden a entender la situación financiera de la empresa y otros la situación económica de la empresa, ¿no? Entonces, para medir la situación financiera, normalmente se utilizan indicadores del tipo de liquidez que nos muestren liquidez o que nos muestren solvencia o endeudamiento. ¿Qué cosa es liquidez? Liquidez es la capacidad que tenemos de poder hacer frente a deuda en el corto plazo. Eso es liquidez. Como yo decía, liquidez es revisar en este momento cuánto tenemos en el bolsillo. Eso es nuestra liquidez. El endeudamiento o la solvencia es otro indicador financiero, otro indicador de situación financiera, eh, pero lo que nos dice ese indicador es qué tan probable o qué tan sujetos a crédito somos nosotros para tomar nueva deuda. Por ejemplo, imaginemos, imaginemos que en este momento que estuviésemos, que no hubiese habido pandemia y en este momento estaríamos presencialmente en la Católica, ¿no? En la universidad, recibiendo la clase presencial. Y hiciéramos una especie de ejercicio, ¿no? Y en ese momento decidamos bajar, nosotros bajar a la cafetería, a una de las cafeterías de la universidad. Y la dinámica sería ver, bajemos hacia la cafetería y pidamos fiado algo, que nos fíen algo. Tal vez en esa cafetería nadie nos fíe nada a nosotros, porque no nos conocen. O porque tal vez nosotros estamos volviendo a la universidad para esta clase después de muchos años de haber sido en la universidad. Y vemos que de repente un alumno de pregrado, que tiene de repente hasta menor
capacidad adquisitiva que nosotros, llega y a él sí le fía. Cuando hablamos de la capacidad de endeudamiento solvencia, un aspecto importante también es el conocimiento que tiene la entidad financiera que te da ese nuevo endeudamiento, el conocimiento que te tenga a ti como cliente. Probablemente el alumno de pregrado que está todos los días en la universidad, la gente de la cafetería ya lo conoce. Entonces, como ya tienen ese conocimiento previo, les puede fiar. Pero a nosotros que de repente hemos vuelto a la universidad, en algunos casos, después de varios años, y que ya no conocemos a nadie de la cafetería, es más, que de repente hasta ya ni siquiera existía la cafetería que había cuando éramos alumnos, entonces es más difícil que nos den ese nueva deuda, que nos den ese crédito, digamos, ahí, ¿no? Entonces, el endeudamiento o la solvencia se mide en qué tan fácil es que obtengas nueva deuda, que te preste gente nueva. Y así como tenemos indicadores de situación financiera, hay otros que son de situación económica, donde está uno de ellos, por ejemplo, es el de la utilidad. Y la utilidad es el ratio financiero más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque el valor de utilidad no hay que hacer nada, solamente es copiar, pegar lo que aparece al final del EGP, el valor de utilidad. Y los indicadores de rentabilidad o rendimiento lo que hacen es indicarnos qué tanto nos cuesta generar la utilidad que tenemos. Por ejemplo, una empresa puede tener la mayor utilidad del sector, pero no ser la de mejor rendimiento. No ser la de mejor rendimiento. Hasta hace algunos años, yo, los últimos 3 4 años, no sé si es que haya cambiado, pero hasta hace unos 3 4 años, no creo que haya cambiado en realidad, pero hasta hace 3 4 años, por ejemplo, acá en Perú, este, y eso siempre, y eso es evidente, en las entidades financieras, el banco, ¿cuál creen que es el banco que registra la mayor utilidad en Perú? La mayor utilidad. O sea, que gana más dinero, el banco que gana más dinero en la banca Perú. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué banco creen que es el que gana más dinero? Claro, entonces ahí Alonso, ¿no? Ya nos dice también, nos escribe en el chat, ¿no? Alonso nos dice el BCP, Melissa está con dudas, Melissa duda que sea el BCP, y de repente el BCP, Geraldine sí dice que es el BCP, efectivamente, ¿no? O sea, en el mercado financiero peruano, el banco que gana más dinero, que tiene mayor utilidad, es el BCP, porque también es el banco más grande, ¿no? Para que tengan te saquen una proporción, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo hablar de cifras así hasta hace unos 3 4 años, que era los años que trabajaba acá en Perú, porque después estuve trabajando fuera y bueno, ¿no? Ya volví por la pandemia. Entonces ahí como que le perdí un poco el rastro a estos últimos años, pero por lo menos hace 3 4 años, las utilidades que ganaba el BCP como banco en un trimestre, o sea, en enero, febrero y marzo, y todavía en el primer trimestre, cuando enero y febrero son meses bajos en banca, o sea, el mes de enero y febrero son los meses que menos dinero se gana en banca, los demás meses ganan más, ¿no? Pero supongamos, entre enero, febrero y marzo, en el primer trimestre, el BCP generaba utilidad equivalente a la utilidad que generaba un banco pequeño en todo un año de trabajo. O sea, la utilidad que podía ganar un banco pequeño en todo un año, el BCP la generaba en 3 meses. Y encima en los 3 primeros meses, que son los meses bajos, ¿no? Ahí generaba su utilidad, ¿no? Sin embargo, el BCP, en ese momento, no sé si haya cambiado, pero en ese momento, no era el banco más rentable. O sea, aún teniendo la mayor utilidad, no era el de mejor rendimiento. Había otro banco en el sistema que era el que tenía el mejor rendimiento de sus operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que es el banco que le costaba menos dinero generar la utilidad, ¿no? ¿Quién cree que era que ese banco que tenía la mejor rentabilidad o rendimiento en el sistema? Alonso nos dice Interbank, ¿no? Ah, Melissa dice mi banco, igual como pregunta, está en duda, dice mi banco, Interbank, varios que ponen Interbank, ¿no? Rodrigo también pone Interbank, Melissa también. Bueno, en ese momento, que les comento, cuando se tomó esa foto hace unos años,
El banco de mayor rentabilidad y de mejor rendimiento en el sistema financiero peruano era el Continental, el BBVA, ¿no? Que además en tamaño viene a ser el segundo banco del país, ¿no? O sea, después del BCP, en tamaño está el Continental, ¿no? ¿Qué significa que sea el de mayor rentabilidad, el mejor rendimiento? Quiere decir que dentro de sus procesos, por ejemplo, ¿no? De repente, por decir una cifra, ¿no? De repente al BCP ganar no sé, pues ganar un sol de utilidad le costaba 70 céntimos, mientras que al Continental ganar un sol de utilidad le costaba 50 céntimos. O sea, era más barato. Evidentemente, por un tema de tamaño, el BCP que generaba más dinero, porque es mucho más grande que el Continental. Pero si uno no considera el tamaño y mide solamente rentabilidades, así, rendimientos, el Continental tenía un mejor rendimiento que el BCP, solamente que no era tan grande, por eso es que no lo alcanzaba en utilidad, porque era más pequeño. Entonces son indicadores distintos que uno tiene que saber entender, porque a veces tu empresa puede ser muy buena en uno de ellos, pero en otra no tanto en el mercado. Entonces la pregunta siempre es, y bueno, entonces, por ejemplo, del cuadrante que ustedes están viendo, ¿cuál es el cuadrante más importante? Y eso depende, pues, ¿no? Depende, y además, porque hay otra condición que también es necesario reconocer. Ustedes están viendo en la pantalla estos cuatro cuadrantes, ¿no? Donde dice liquidez, utilidad, endeudamiento y rentabilidad. Imagínense que el perímetro de estos cuatro cuadrantes, el perímetro, está formado por una soga, una pita, que no es elástica, es una soga, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, ¿qué pasa si yo digo, bueno, para mí lo más importante es tener liquidez, ¿de acuerdo? Si yo digo que lo más importante es tener liquidez y por lo tanto yo espero crecer mi área de liquidez. Mientras más grande sea el área de liquidez, tengo más liquidez. Entonces, como para mí lo más importante es la liquidez, yo quiero crecer. Y como quiero crecer, fíjense dónde pongo mi puntero. Entonces, mi puntero lo voy a poner en esta esquina, en este vértice del cuadrante de liquidez, y lo voy a estirar hacia afuera. Lo voy a llevar hacia afuera, hacia el costado, como ustedes están viendo. ¿Qué creen que va a pasar? Recuerden que el perímetro es una soga, no es un elástico, ¿ah? Es una soga, es una pita que no es elástica. ¿Qué pasa si yo jalo la pita por un extremo? ¿Qué va a pasar en los demás extremos? Luis dice se reducen, ¿no? Claro, por lo menos se reducen, ¿no? Si es una pita, imagínense, si yo jalo el extremo, este vértice al otro lado, los demás cuadrantes, efectivamente, como decía Aldin, se reducen. Pueden reducir su área los demás cuadrantes. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Mejoro liquidez, pero de repente a costa de rendimiento. Mejoro liquidez, pero baja mi solvencia. Mejoro liquidez, pero baja mi utilidad. Entonces uno dice, no, no, para mí lo más importante es generar utilidad, que la utilidad tiene que ser siempre lo más grande. Entonces empiezo a jalar este extremo a la derecha. Si jalo la utilidad hacia la derecha, ¿qué va a pasar? Se va a reducir solvencia de repente, o se va a reducir liquidez, o se reduce rentabilidad, pero en algún lado alguien se va a reducir. Entonces, viene un tema de decisión gerencial también, pues, ¿no? Las empresas tienen que saber reconocer en qué momento de su vida es que necesitan de repente valorar más el tema de liquidez que el tema de utilidad o el tema de rendimiento o el tema de solvencia. Eso depende del momento, ¿no? Que estés y eso es importante que nosotros lo podamos entender también y lo podamos absorber, ¿no? Y esto es como yo recuerdo mucho, un gran amigo mío, mm, que era gerente de finanzas de una entidad financiera, que ahora sigue todavía trabajando, está en una entidad financiera actual también. Yo recuerdo hace muchos años cuando lo conocí y trabajábamos juntos, él decía de manera muy coloquial, decía que cuando veíamos temas como estos, ¿no? Decía, esto es como la teoría del pan con palta, el cual le decían, el pan con palta. Porque como un pan con palta, cuando tú muerdes un costado, la palta se escapa por otro lado.
a veces, ¿no? Entonces él decía igual acá, lo que tú hagas a un cuadrante te va a afectar al otro, o sea, quieras o no quieras, te va a afectar al otro. Entonces vas a tener que tú tratar de definir y decidir cuál de estos indicadores no es tan importante para ti en un momento de tiempo determinado. Y por lo tanto estás dispuesto a que se reduzca un poco para poder mejorar tus indicadores. Lo ideal que sería que puedas mejorar los cuatro cuadrantes, pero eso no es posible porque tu pita, tu soga, no es elástica. ¿Qué quiere decir que tu pista, que tu pita, tu soga no sea elástica? Que tienes recursos limitados. En otras palabras, tampoco tienes dinero infinito. Tienes un presupuesto. No puedes gastar como quisieras. No puedes vender como quisieras porque tienes en todo presupuesto. El hecho de que tengas presupuesto es que esa pita sea no elástica. Porque si fuera elástica, imagínense, pues agarro así, ¿no? A lo Tupac Amaru, ¿no? Que cada uno agarra una esquina y cada uno se va hacia un lado y todos crecen y todos felices, pero eso no es posible, porque tenemos recursos limitados, tenemos presupuestos y esos tenemos que cuidarlos también. Por eso es que eso es lo que nos lleva a pensar eso, ¿no? Ustedes tienen igual aquí ya un poco más a detalle de lo que es cada uno de los indicadores, igual ustedes lo pueden revisar. Los cuatro, recuerden, liquidez, endeudamiento, utilidad y rentabilidad. Y lo que tenemos que sí tener presente es un proceso o reconocer que es mejor manejar un proceso de análisis para poder llegar a determinadas conclusiones al momento que uno revisa estados financieros, ¿no? Ustedes pueden ver en la lámina que hay muchas condiciones o componentes de este análisis. Eh, ¿Cuáles son los análisis? Yo solamente voy a mencionar tres tipos de análisis que son los más usados. Primero, lo que viene a ser un análisis vertical. ¿Qué es un análisis vertical? Comparas una cuenta contable respecto de su total y lo manejas como porcentaje. Por ejemplo, cuentas del activo. Tienes todas las cuentas del activo. Primera cuenta del activo, caja y bancos. Entonces agarras la cuenta caja y bancos entre el total de activos. Y ya tienes una proporción. Si mi total de activos es 100 soles, y en la cuenta caja y bancos tengo 99 soles, ¿qué quiere decir? Que yo soy sumamente líquido, ¿no? Yo soy pura agua, porque soy pura liquidez. Tengo 99, 99 de 100 son dinero en efectivo. ¿Eso está bien o eso está mal? Depende, recuerden. Primero tengo que ver qué tipo de empresa soy. Y nuevamente, como lo conversamos hace un rato, ¿no? Si soy una casa de cambios, eso está bien, porque la casa de cambios todo es liquidez. Pero si soy una empresa minera, no está bien, porque la empresa minera no puede ser todo liquidez. La empresa minera tiene que tener inversiones, tiene que tener maquinarias, tiene que tener otro tipo de gastos, pero no puede ser que todo sea dinero en cuenta corriente. No puede tener todo el dinero en cuenta corriente. Entonces, el análisis vertical lo que te hace es comparar una cuenta contable respecto de su total. Nuevamente, el análisis vertical lo que hace es comparar una cuenta contable respecto de su total. Y si hay un análisis vertical, también hay un análisis horizontal. ¿Qué es un análisis horizontal? Es cuando comparas una cuenta contable un año versus otro año. Misma cuenta contable, pero en diferentes años. Los análisis horizontales te sirven para identificar tendencias. Yo tengo una cuenta caja y bancos que hace que el año 2010 tenía 200. El año 2011 tenía 150. El año 2012 tenía 100. El año 2013 tenía 50. ¿Qué me da a entender eso? Una tendencia, ¿no? Una tendencia a la baja. Cada vez mi caja y bancos es menor. El análisis horizontal te ayuda a identificar tendencias. El análisis vertical te ayuda a identificar concentraciones. El análisis vertical comparas cuentas contables en el mismo año. El análisis horizontal comparas la misma cuenta contable en diferentes años. ¿De acuerdo?
Esos son dos tipos de análisis muy usados. Y el tercer tipo de análisis, le dije que íbamos a hablar tres nosotros. El tercer tipo es el de ratios financieros. Un ratio financiero eh, es una operación matemática básica entre cuentas contables. Por eso es que es importante lo que antes del intermedio definíamos, ¿no? Y recordamos los cinco tipos de cuentas contables: cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Con esos cinco tipos de cuentas, ustedes pueden hacer lo que quieran: sumar, restar, multiplicar o dividir, que son operaciones matemáticas básicas, ¿no? Pueden sumar, restar, multiplicar o dividir. Y ese resultado es un ratio financiero. Hay ratios financieros que son más conocidos ya, que ya existen en el mercado, ¿no? Todo el mundo sabe qué es la prueba ácida, qué es liquidez general, ese tipo de cosas, ¿no? Pero técnicamente uno podría inventarse si quiere ratios financieros. En la medida que tú tengas una utilidad, que encuentres alguna utilidad a eso, tú te puedes inventar, no hay problema, ¿no? Pero son los tres tipos de análisis que se hacen: un análisis vertical, horizontal y el de ratios financieros, ¿no? Y aquí hay una metodología sugerida. Esa metodología no es obligatoria, no es que tengan que memorizarla tampoco, solamente es como para que la puedan tener ustedes como sugerencia al momento que van a desarrollar un análisis de información financiera, ¿no? Donde lo primero que hacen es medir el desempeño actual. Y para medir el desempeño actual, lo que haces es muchas veces comparar con presupuesto. ¿Cómo están sus resultados financieros versus presupuesto? En una segunda instancia, te comparas con periodos contables pasados. Eso te ayuda a identificar si los estados financieros, por ejemplo, son consistentes o si tienes tendencias, ¿no? Luego comparas los estados financieros con objetivos planeados. Luego lo comparas con la competencia en la medida que esto sea posible, ¿no? Depende del tipo de empresa, depende del tamaño de las empresas, puede ser que la información sea pública o no, eso ya depende. Pero siempre es importante no solamente verse cómo estoy el día de hoy, ver cómo vengo en el pasado, cómo he estado en el pasado, ver si estoy cumpliendo mis objetivos y compararme a cómo están mis vecinos, que son mis competidores. Después de eso, hacer un análisis interno de la empresa: clima organizacional, cambios de gerencia, temas de sindicato, a veces existe formación de grupos internos influyentes. Recuerden que no es lo mismo ser jefe que ser líder. Entonces, en las organizaciones pueden haber a veces muchos jefes, pero uno debe tener la capacidad, cuando hacen ese análisis, de identificar quiénes son los líderes, que no necesariamente son los jefes. Pueden haber otros empleados que terminan siendo líderes y no reconozca el liderazgo en el resto de los trabajadores, aunque no sea el jefe. Eso es importante también. Y finalmente, hacer un análisis externo que permite identificar y reconocer, por ejemplo, aspectos que ya no dependen de la empresa, que no están en el ámbito de la gestión de la empresa, pero que tiene que entenderlos para poder plantear o para poder entender cuál puede ser el desempeño futuro o por qué la empresa está teniendo ese desempeño en un momento dado, ¿no? Como por ejemplo es el análisis legal y el tema tributario, ¿no? Pero cuando hablamos entonces de análisis, siempre la clave es la comparación. Para poder, en el análisis financiero, uno ya empieza a emitir juicios de valor. Y para hacer juicios de valor, yo necesito compararlo, ¿no? Si yo digo, esta persona mide tantos centímetros, yo no puedo decir si es alto o si es bajo, si es que no lo comparo con algún promedio, ¿no? Si estamos hablando de estatura, de repente por un tema de la zona geográfica, ¿no? De repente en algunas partes del planeta las personas suelen ser más altas, entonces esta misma persona que aquí es alta, allá es baja, o viceversa, ¿no? Lo comparo con periodos pasados, con otro tipo de entidades que son mis competidores o con algunas metas que estén previamente definidas, ¿no? Y como decía, ese tema de la comparación siempre es fundamental, incluso también para poder evaluar la fortaleza o la consistencia de la información financiera que uno pueda estar recibiendo, ¿no? Ustedes están viendo aquí en la lámina una serie de ratios financieros. Si se dan cuenta, al final el de utilidad lo he reemplazado por gestión. ¿Por qué? Porque la utilidad en realidad no se calcula, ¿no? Se copia y pega nomás de la última línea del EGP. Entonces, aquí he puesto yo una columna más como indicadores de gestión que son los que yo me puedo inventar, ¿no? Si yo le encuentro necesidad, le encuentro utilidad a un tipo de análisis, a un tipo de ratio, por más que no exista, yo me lo puedo inventar. Porque los ratios, siempre y cuando sean cuentas contables, yo los puedo estar multiplicando, sumando, restando, en la medida de que yo le encuentre cierta utilidad a ese tipo de información, ¿no?
Y finalmente, para darle las, vamos a destinar los últimos minutos también a preguntas para en todo caso no quedarnos pasadas la hora como el día lunes, que nos quedamos un poco más fuera de tiempo. Tenemos aquí ya algunos ratios. En el material de ustedes tienen las fórmulas, solamente a nivel de referencia. No es que tengan, ustedes no tienen que memorizar fórmulas, no van a ver, no van a hacer cálculos de fórmulas tampoco, ¿no? Pero sí como para que puedan entender más o menos y recordar. Dentro de esos indicadores, uno de los que son muy importantes es el tema del capital de trabajo, por ejemplo, ¿no? El capital de trabajo es uno de los más importantes. Hay metodologías de cálculo para el capital de trabajo. Lo que ustedes ven en la pantalla es una forma simple de calcularlo. Hay otras que son un poco más complejas y más precisas tal vez, pero como un primer acercamiento al capital de trabajo entendido como la diferencia entre el activo y el pasivo corriente, ¿no? Entonces es lo que podamos tener presente. También tenemos algunas más indicadores de solvencia, tenemos otros que son de rentabilidad. Este, Cuando hablamos de rentabilidad, un tema interesante es, por ejemplo, el ROA, ¿no? El ROA es el rendimiento sobre los activos. ¿Se acuerdan en el balance? Cuando hablamos de balance decíamos, el activo es lo que la empresa tiene y el pasivo y patrimonio es lo que la empresa debe. El rendimiento del activo es cómo uso este activo del balance. Y como es lo que la empresa tiene, ¿quién es el responsable? El gerente general. Normalmente el gerente general se preocupa mucho por el ROA, porque como es el rendimiento del activo que tiene la empresa que él dirige, muchas veces a él lo miden por ROA. Pero el accionista piensa más en ROE, que es el rendimiento de su capital que ha puesto en la empresa. Como el accionista termina siendo el jefe del gerente general, obliga que el gerente general siempre está pensando en los dos, ¿no? O sea, naturalmente el gerente general piensa en ROA, pero como a su dueño, a su jefe le gusta el ROE, entonces tiene que estar pensando siempre en el ROA y en el ROE, ¿no? Para que pueda estar siempre satisfecho en ese sentido, ¿no? Hay indicadores de ratios de gestión y finalmente también hay una serie de limitaciones, ¿no? Y con eso ya terminamos el día de hoy para darle paso a preguntas, si es que tuvieran alguno de ustedes preguntas. Y es que el ratio financiero termina siendo un número y por lo tanto no es que vaya a reemplazar el juicio que tengamos nosotros, digamos, como responsables de la organización. Entonces, seamos conscientes de que los presupuestos, los indicadores, son herramientas que vamos a usar nosotros para tomar decisiones, pero no nos van a reemplazar. Igual tenemos que analizar y evaluar varios aspectos antes de tomar una decisión. Otra particularidad de los ratios es que no te dan las causas, te dan un número, pero no te explican por qué es que se llega a ese número. ¿De acuerdo? Esa es una desventaja. Por eso es que igual, al momento de tomar tu decisión, tú evalúas varias cosas a la vez y en función a varias cosas es que tú tomas la decisión. No te guías solamente en una. El ratio financiero te da un indicador, te permite comparar, pero no te explica por qué ha pasado eso. No te dice qué es lo que ha pasado para llegar a eso. Solo te da un número. ¿De acuerdo? Por eso es que entonces uno tiene que entender que pueden haber excepciones. Por ejemplo, si vamos a ver en muchas industrias, por no decir casi todas, si vamos dentro de un tiempo, vamos a estar analizando el comportamiento en la historia, el año 2020 y este año 2021 probablemente van a tener que ser obviados de cualquier análisis o cualquier pronóstico porque la pandemia ha alterado los mercados de todo. Entonces, no podríamos hacer una proyección con el año 2020 y 2021 porque esos son años particularmente especiales. Entonces, en algunos casos, de repente, por un tipo de proyecciones, van a tener que obviarse esos años o esperar que pasen más años para ver de qué manera se podría absorber ese efecto pandemia que no es normal, ¿no? Que fue una medida excepcional, ¿no? No sé si alguien tiene alguna inquietud. Con esto sería todo por el día de hoy, pero de todas maneras, si es que tuvieran alguna inquietud, alguna duda, tenemos como unos 10 minutos para poder atender sus consultas. ¿Alguien tiene algún comentario? Ajá, David. Sí, David, te escuchamos. Ujú. No, no, no. Cuando yo hablaba del análisis vertical es
una cuenta contable respecto de su total, el total del área. Por ejemplo, caja y banco sobre el total de activos, deudas por pagar respecto al total pasivo, ¿no? O sea, es la cuenta contable versus el total de toda su área, de todo su segmento, ya sea del activo, sea del pasivo, sea el patrimonio, ¿no? Exacto, exacto. Todo eso es en porcentaje. Entonces tú puedes decir, eso es para que tú puedas llegar a esta conclusión, por ejemplo, ¿no? El 80% de mi activo es dinero en efectivo. El 5% de mi activo es maquinaria, para el que llegues a ese tipo de conclusiones, ¿no? Ujú. Ok. Joseph, ¿tenías una pregunta también? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Eh, Usted había mencionado que hay algunos indicadores que nos sirven para determinados rubros de algunas de las empresas, ¿no? Por ejemplo, una casa de cambios requiere liquidez, una minera requiere activos, Ujú, pero también habló del tema de contexto, saber en qué momento la empresa requiere de más liquidez, requiere de más patrimonio. ujú. ¿Cuáles, por ejemplo, serían los indicadores para saber los momentos o las circunstancias para evaluar si una empresa necesita liquidez? Por ejemplo, la pandemia Ya, puede ser lo que un pasa, lo momento. que pasa, lo que pasa es que es al revés. No es de que tú uses el indicador para evaluar el momento. Tú primero te fijas el momento y en función del momento es que buscas el indicador a usar. No es el indicador al momento, sino es al revés. Primero miras por la ventana, ves si está lloviendo y en función a eso sales con paraguas o sales sin paraguas, ¿no? No es de que de todas maneras, como vas a salir con paraguas, vas a buscar que llueva, no. Es al revés la relación ahí de orden, ¿no? El indicador, tú lo, o tú decides usar un indicador en función al momento en que se encuentra tu empresa, ya sea por pandemia, ya sea porque la empresa recién está saliendo al mercado, ya sea porque la empresa ya está posicionada en el mercado. Por ejemplo, eso es diferente, ¿no? Una empresa que ya está muchos años en el mercado tiene diferentes necesidades que una empresa que recién está empezando. La que recién está empezando probablemente necesita más dinero, más recursos, va a buscar más liquidez porque tiene que invertir, porque recién está empezando. La que ya está en el mercado hace 30 años ya está prácticamente en piloto automático, ¿no? ¿De acuerdo, Joseph? Ujú. Gracias. Sí, Ok. gracias, profe. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Sí, Buenas David. noches. Claro, recuerden que la forma de financiamiento no está solamente con tener dinero, o sea, el flujo de caja no lo hace solamente pensando en liquidez. El flujo de caja no se hace con liquidez. Tú tienes forma de financiarte gestionando también los compromisos tanto con proveedores como clientes, ¿no? En el caso que nos menciona David, está hablando que tiene proveedores que le pagan a 30 días, ¿no? Entonces, claro, tú tienes o tú les pagas a proveedores cada 30 días o clientes. Tú tienes que buscar ser calzado, ahí, estar calzado. Y una de las formas no solamente es conseguir dinero, sino también, así como a ti te pagan a 30 días, tú buscarías buscar tú pagar a 30 días. Lo recomendable siempre es tratar de cobrar más rápido de lo que tú pagas, ¿no? Pero en el extremo, digamos, por lo menos que estén calzados. O sea, si a mí me van a pagar cada 30 días, yo negocio para yo pagar a su vez también a quienes tengo que pagar, a quienes tienen mis deudas, a pagarles también a 30 días para que estén calzados. ¿Qué sería lo más recomendable? Que a mí me paguen todo el día uno y que yo le dé 30, 60, 90 días al otro. Entonces yo me quedo como 89 días para con dinero mío, con dinero en mi cuenta que no es mío, pero que por lo menos me permite a mí trabajar o ganar algo de interés, ¿no? En el caso, David, que tú puedas tener esos desfases, la recomendación tal vez sería buscar estar calzado entre el dinero que recibo y las obligaciones que tengo que pagar, por lo menos, ¿no? Lo recomendable, ¿qué cosa es? Trata de cobrar más rápido de lo que pagas, ¿no? Pero a veces no es posible, ¿no? Depende mucho del poder de negociación también, depende qué tipo de empresa seas y qué tamaño de empresa seas, ¿no? No es lo mismo negociar cuando eres pequeño que cuando eres grande. Entonces, ahí también tenemos que reconocer eso, ¿no?
Eso depende, claro. Eso depende también del manejo financiero que tenga cada empresa, ¿no? Algunos empiezan a negociar facturas incluso, ¿no? Para otro tipo de empresas tal vez no, de repente ni siquiera conozcan cómo se negocian facturas o no sepan cómo hacer un factoring. Entonces, de manera más inmediata y más intuitiva, lo único que dicen es tratar de cobrar a sus clientes todo al contado y pagarle a 30, 60 días a mis proveedores, ¿no? Pero sí, como menciona David, una de las formas también es el tratar de utilizar instrumentos o herramientas que ya te da el sistema financiero, como por ejemplo el tema de la negociación de documentos, ¿no? De facturas, qué sé yo, ¿no? Esa es una salida. Pero ahí sí pero hay que documentarse bien, David. No vaya a ser que de repente entres a un desarrollo o a la utilización de instrumentos financieros muy complejos que si no los conoces bien, te salen jugando en contra, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. El tema de la carta de fianza, más que una ventaja, es una necesidad que tienes que tener para determinadas operaciones. Si tú vas a importar metal, o vas a importar maquinaria, o vas a importar lo que quieras, o vas a exportar también, muchas veces tu contraparte te pide que establezcas una carta fianza, que sea como una garantía. La carta fianza es como una garantía en la medida de que tú vayas a honrar el envío de mercadería o el pago que has prometido hacer, ¿no? La carta de fianza, como es una garantía, si tú fallas y no la cumples, se dice que ejecutan la carta de fianza. Y si la ejecutan la carta de fianza, quiere decir que la cobran. Y normalmente, por decir, no, si tienes va a ir un comercio de bienes o de material, qué sé yo, o de mineral por 100 millones, te dicen, ¿sabe qué? Tienes que darme una carta de garantía. Pongamos que sea lo mismo, ¿no? Nunca es lo mismo, siempre es un poco más, un poco menos, pero supongamos que sean unos 100 millones. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? De que si en algún momento tu embarque o tu bien no llega a destino, en los 60 días que tú prometiste, el día 61 ellos ejecutan la carta garantía. ¿Qué cosa quiere decir? Cobran la carta garantía. Y ya es tu problema si es que en el camino el barco se hundió, se perdió, ya ese es tu problema. Pero ellos no pierden. La carta garantía o la carta fianza viene siendo como una garantía que tienes que dar tú a la contraparte y no la das tú porque quieres, normalmente te la haces porque te la exigen. Si nadie te la exigiera, nadie quisiera poner una carta garantía porque se supone que no tiene duda de su operación, ¿no? La carta fianza, como es una garantía, es un tercero, ¿no? Este, si yo hago negocios contigo, David, y tú a mí no me conoces, entonces probablemente tú me pides una carta de garantía, porque como no me conoces, tú no sabes si de repente yo soy estafador, ¿no? Entonces, y nunca te voy a dar el bien. Y entonces tú, para no verte afectado, haces que yo ponga una carta de garantía. Yo mismo no pensaría en una carta de garantía, porque si yo soy yo el que está dando el bien, yo no voy a desconfiar de mí mismo, ¿no? Entonces, no es que la carta de garantía o la carta de fianza sea puesta porque uno quiere, sino porque la contraparte te la está exigiendo, ¿no? Como una medida de control o de garantía. Ujú. Ok. Y también Gustavo nos escribe en el chat, ¿no? Nos pone cuáles serían los criterios para estimar la provisión de cuentas incobrables. Criterios para estimar la provisión de cuentas incobrables, ¿no? No sé, tú, Gustavo, para entender un poco mejor la pregunta, tú trabajas en el sector financiero, o sea, tú quieres proyectar la provisión de ese tipo de cuentas. Buenas noches, profesor. No, Hola. no trabajo en el sector financiero, pero justamente cuando vi el estado de resultados y ahí mencionaba de cuentas cobrables, me acordé justo de una clase cuando estuve en la universidad, ¿no? Mencionaban esa cuenta y cómo al momento de proyectar la caja, o sea, ¿qué diría? ¿O es algo al juicio de experto o hay algunos criterios básicos que hay que seguir? En realidad las cuentas incobrables, que tú tengas cuentas incobrables, eso no habla muy bien de la empresa, porque incobrables quiere decir que entonces tú en un momento vendiste y no acertaste en tu criterio de venta. O sea, le has vendido a crédito a alguien que al final nunca te pagó, entonces la cuenta cayó. Porque hablar de incobrable, Gustavo, no quiere decir que alguien que se demoró en pagar una cuota. O sea, incobrable es el que ya
ya, como diríamos coloquialmente, ya échale tierrita porque eso ya nunca lo vas a ver. O sea, sí es el último instancia, es el último nivel donde tú ya le mandaste a cobranzas, le mandaste correos, si es una deuda grande, de repente hasta le pusiste un estudio de abogados para que les haga un juicio, una querella, y aún así nunca ni aparecen, no te quieren dar razón, nada. ¿Sabes qué? Eso ya es un incobrable. Entonces, ¿cómo hacer para proyectar o para provisionar eso? Todas las cuentas incobrables ya muchas veces no solo se provisionan, sino ya se ponen a pérdida, ¿no? Recuerden que en temas de créditos tiene como unas etapas, ¿no? O sea, tú lo provisionas hasta que un momento ya es totalmente imposible poder recuperarlo y eso ya se convierte en una pérdida en el tiempo, ¿no? No deberías tener cuentas incobrables. Uno lo que esperaría siempre es que ese indicador o ese ratio que tú puedas ver ahí, en el tiempo vaya decayendo, ¿no? Y si va decayendo, quiere decir que va mejorando la calidad de tus créditos. Si tú estás mejorando tu calidad, o sea, si estás vendiendo, sigues prestando igual, pero o sigues vendiendo el crédito y estás vendiendo el crédito mejor. Antes le vendías el crédito a cualquiera, entonces te estafaban, nunca te pagaban y ya pues caías en incobrable. Pero si tú estás vendiendo mejor, esos créditos no se caen. Tú sigues dando, pero la gente te sigue pagando. ¿Qué tipo de empresas se preocupan mucho por esto? Por ejemplo, esas empresas tipo de electrodomésticos que te venden a cuotas, ¿no? Que son unas cadenas, incluso que hay varias cadenas acá en Perú, ¿no? Entonces, donde tú vas y solamente ellos mismos te financian, ellos te dan el televisor a cuotas, te dan la refrigeradora a cuotas, ellos tienen que manejar mucho el tema de incobrable, porque ellos no son entidad financiera. Entonces, ellos están dando el crédito, sin ser entidad financiera, te dan un crédito, pero claro, no te dan dinero, te dan el crédito para que te lleves el artefacto, ¿no? Entonces, como no tienen a veces desarrollado este criterio de crédito que tiene una entidad financiera, ellos están más expuestos a caer en cuentas incobrables. La diferencia, claro que ellos, por un tema de tasa y de costo-beneficio, pueden tener muchas cuentas incobrables, pero como tienen una alta demanda y tienen un alto flujo de venta de televisores, de motocicletas, de refrigeradoras, de cocinas, al final siempre pueden terminar casi siempre en cifras azules, siempre ganan dinero, ¿no? Porque además las tasas de interés normalmente pueden ser altas. Uno dice, no, de repente no están altas porque solamente te cobran 100 soles de más, 10 soles de más. Claro, pero lo que pasa es que si tú revisas, si uno hiciera el cálculo a tipo ingeniería económica, vas a ver que la tasa de interés es grandísima, ¿no? Es como cuando alguien dice, no, te presto 2.000 soles, ¿no es cierto? Te presto 2.000 soles y me pagas durante tantos meses, me pagas solamente 500 soles. Entonces son 2.000 soles, 500 soles, pero durante 6 meses. Entonces uno dice, bueno, en el momento es que no es mucho, porque si sacas la tasa de interés, es una tasa altísima de interés. Entonces, por eso es que ellos les permite seguir vendiendo, aun cuando tienen un tema de cuentas incobrables que también puede ir aumentando, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. Alguien más levantó una mano, creo, pero después creo que se desanimó, ¿no? ¿Alguien tiene